No puede hacer, o sea, hasta que nunca voy a encontrar, por ejemplo, que un hielo está flotando en agua, si viene derritiéndose, por ejemplo, vos tenías un hielo, lo venís derritiendo, y que por ahora tenés agua y hielo y que esté a 20 grados. O sea, hasta que no se derrita todo el hielo, no pasa a ser líquido y a empezar a aumentar su temperatura. Una vez que aumentó, o sea que pasó todo de estado, ahí vuelve a aumentar su temperatura hasta 100. Y ahí en 100 le vuelve a pasar lo mismo. Hasta que toda la masa no pase al estado gaseoso, no vuelve a aumentar su temperatura. Entonces, tanto en 0 o en 100 grados, o sea, los dos cambios de estado, todas las sustancias se mantienen a temperatura constante hasta que toda la masa hace el cambio de estado. Una vez que hizo el cambio de estado, ahí empiezan a aumentar su temperatura. Entonces, en todo el periodo donde hacen aumento de temperatura, eso se llama calor sensible. ¿Calor latente puede ser lo mismo? No, calor latente es el que, ahora después te lo voy a decir cuál es. O sea, no, este es el calor sensible. Entonces, este es el calor que vamos a calcular cuando aumenta su temperatura o disminuye su temperatura, mientras no está haciendo cambio de estado. Este calor sensible se mide como la masa por el C, que es una constante que va a depender de cada material, por la variación de temperatura. O sea, temperatura final menos temperatura, esto sería temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, cuando hace cambio de estado en estos puntos de fusión o ebullición, ahí es donde mide el calor latente. Y este calor latente se mide como la masa por un calor, o sea, un L de fusión o de vaporización, depende si estoy en el punto de fusión o de ebullición. Pero ves que esta fórmula no lleva temperatura, porque eso lo hace a temperatura constante, lo hace siempre con esa misma temperatura, ese cambio. O sea, hasta que no cambia, no hace el pasaje de estado, no cambia de sólido a líquido gaseoso, no sigue aumentando su temperatura, se mantiene a la misma temperatura. Pues bueno, con esto vamos a empezar a hacerlos y después vamos viendo a ver las complejidades que te van metiendo. Por ejemplo, ¿Y calor específico? el calor específico es esto, es esta constante, es un valor que es una constante que va a depender de cada material. O sea, te lo va a dar el ejercicio o va a ser uno de los datos que tengas que averiguar, pero te va a tener que dar todo lo demás. Pero es un valor constante. Por ejemplo, en el caso del agua, ese calor específico es 1. En el caso del hielo es 0,5. Es lo mismo que estos L de fusión y L de vaporización. Estas también son constantes que van a depender de los materiales. Por ejemplo, el L de fusión del agua es 80 y el L de vaporización del agua es 540 calorías sobre gramo. L que era. Es una constante. Ah. L de fusión o L de vaporización. O sea, es el calor Yo tengo latente. acá que el calor específico es igual a Q dividido M entre paréntesis TF menos TI. Porque Está bien la despejaron el forma. calor específico, porque por ahí vos lo tenés que averiguar en un ejercicio, pero en realidad es una constante del material, o sea, siempre va a tener esa misma constante. Ahora, si yo por ejemplo, te voy a calentar un metal que no sé qué metal es, sé que le entrego 2000 calorías, por eso tenemos un metal, o sea, desconocido, o sea, no sé qué metal es, digo, tenemos, o sea, se calienta, vamos a poner un metal sin hacer cambio de estado. Desde 230 grados Celsius a 420 grados Celsius. Se le entrega 420 calorías y es una masa de 2,5 kilogramos. Calcular el calor específico.
sea, no tengo el calor específico porque es un metal desconocido, no lo puedo ir a buscar en una tabla tampoco. Entonces, los datos que tenemos acá son, esta va a ser su temperatura inicial, esta va a ser su temperatura final, esto que le está agregando acá, esto es el calor, y esto va a ser la masa. Entonces, lo que tengo que hacer acá es despejar ese calor específico. Entonces, ese calor específico lo puedo medir como calor sensible, o sea, el calor que le están entregando a este cuerpo, dividido la masa por el delta T. Entonces, calor sensible son 420 calorías. La masa de este cuerpo son los 2,5. Este lo vamos a poner en medio kilogramo en gramos. Gramos. 2,5 gramos por la variación de temperatura, o sea, va a ir la temperatura final, que son 420, menos los 230. Entonces, yo ahí teniendo todos los datos puedo despejar el calor específico, porque al no saber de qué materia estoy hablando, no lo puedo ir a buscar ni a una tabla ni a ningún lado. Entonces, esto me va a quedar 0,88. Ese va a ser el calor específico de este cuerpo. ¿Y en qué se mide eso? ¿Cómo es? Ahí te pongo las unidades. Ahí está en calorías. Y si lo quiero pasar a Julius, no sé cómo se dice. Ahora te lo digo cómo va. O sea, esto va a quedar el calor específico, o sea, la masa, si la tenemos en gramos, espérate, voy a poner del otro lado. Calor sensible. La masa la podemos poner en gramos. La variación de temperatura en realidad tiene que ir en Kelvin, pero como es una resta entre dos, lo puedo dejar en grados Celsius. Y este calor específico, la unidad del calor específico va a ser caloría sobre gramo grados Celsius. Si yo quiero calcular, o sea, si tengo el calor específico, a veces no me voy a dar, pero en calorías me lo dan en kilocaloría sobre gramos grados Celsius. Y si yo lo quiero pasar, o sea, lo voy a usar así, acá es kilogramo. Usa el kilogramo, cuando está en general, cuando te dan el calor específico con kilo de calorías, está con kilogramos. Entonces, la masa esta tiene que ir en kilogramos. Y la variación de temperatura puede ir siempre en Kelvin o grados Celsius porque es una resta. Si yo lo quiero pasar de calorías a joules, una caloría son 4,186 joules o 0,24 calorías es un joule. Okay. ¿Podríamos hacer el trabajo práctico 3? Sí, ese es el que iba a empezar. Sí, el de calorimetría. Sí, con eso iba a empezar el ejercicio. Sí. Bueno, vamos a hacer el 2 de esta. Te preguntan en el primero qué cantidad de calor deberán recibir 20 litros de agua para pasar de 20 a 100 grados Celsius. O sea, no tengo la masa, o sea, lo que me dio es el volumen en realidad de agua, que me dice que son 20 litros de agua, y me dice que lo quiere pasar de 20 litros, estos 20 litros de 20 grados Celsius a 100. O sea que temperatura inicial son 20 grados Celsius, temperatura final 100 grados Celsius. Y nos da el calor específico del agua, que es una caloría sobre gramos grados Celsius. La densidad del agua es 1, entonces lo mismo que yo tengo en masa, también lo tengo en volumen. En el caso del litro, o sea, esto me va a indicar que un litro es igual a 1 kilogramo.
Entonces yo acá estaría teniendo 20 kilogramos de agua. Si fuera otro material, tendríamos que verlo, pero en el caso del agua, los litros y los kilos, o sea, lo mismo que tenemos en litros, lo tenemos en kilos. Entonces con esto necesito entregarle, o sea, averiguar la cantidad de calor que va a recibir esto. Entonces, el problema que vamos a tener es que esto está en caloría gramo y esto está en kilogramos, así que lo multiplicamos por 1000 para pasarlo a gramos y esto me va a dar 20.000 gramos. Así que el calor de este va a ser 20.000 gramos por el C, que es una caloría, sobre gramos grados Celsius, por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, este calor va a ser los 20.000 por 1 por 100 menos 20, que me da 80, y esto me queda 1.600.000. Acá se va a simplificar gramo con gramo, grado Celsius con grado Celsius. Esto queda en caloría. Y si lo quiero pasar a kilocaloría, lo puedo dividir por 1000 y llevarlo a kilocalorías, que para que me quede más chiquito el número. O sea, son 1.600 kilocalorías. Ese es del primero. En el segundo te pide algo medio parecido. O sea, en el B, o sea, tenés también la misma, o sea, los 20 litros, pero lo que quieres es pasarlos de 20 a 150. Entonces vamos a sacarlo acá, pues es la misma cuenta, o sea, con los 20.000 gramos, porque son los mismos 20 litros, una caloría sobre gramo grados Celsius, pero lo que cambia es de 150 a 20, o sea, de 20 a 150. Entonces vamos a hacer los 20.000 por 1 por 130, que es la resta esa. Así que este calor es 2.600.000 calorías, o lo mismo, 2.600 kilocalorías. Y te dice como que expliques qué es lo que pasó. O sea, lo que pasó es que la variación esta de temperatura es mayor. O sea, en este lo estaba llevando hasta 100 y en este lo estoy llevando hasta 150. ¿Qué pasa? Esto, o sea, en esto yo tengo que tener cuidado de quién me están hablando. Es que yo te lo saqué todo de corrido, pero en realidad no se saca así. Que ahora lo vamos a ver por qué. O sea, si yo hago esto, o sea, está mal, es un error, porque ahí yo calcularía como todo de corrido, como si no estaría haciendo cambio de estado. Pero estamos hablando del agua. Y el agua habíamos dicho que a los 100 grados este hacía cambio de estado. Entonces, lo que va a ocurrir con esto es que en la segunda parte, o sea, en la primera no porque llegó hasta 100, pero en la segunda va a ser, nosotros teníamos el agua que dijimos que tiene sus puntos en 0 y 100, y me están diciendo que lo tengo acá en 20. Entonces yo voy a tener que calcularlo por tramos. Tengo que llevarlo hasta acá, hacer el cambio de estado y después llevarlo hasta los 150. Entonces voy a tener acá el calor sensible, acá voy a calcular calor latente y acá voy a calcular calor sensible de nuevo. O sea, no puedo sacarlo todo de corrido como yo te hice acá. Entonces, ¿cómo vamos a sacarlo? Primero vamos a calcular el calor sensible desde los 20 grados hasta 100. Entonces, tenemos la masa, 20.000 gramos, por el C, que es 1, por temperatura final, menos temperatura inicial. Entonces, esto nos quedaba los 20.000 por 1 por 80, que era lo mismo que habíamos calculado al principio porque lo llevamos hasta acá. Ahora le vamos a calcular el calor latente mientras hace ese cambio de estado. Son los 20.000 gramos por el L de fusión, que en el caso del agua es 500 calorías, 540 calorías sobre gramo. Entonces, esto con esto se va.
Y este me va a quedar 20.000 por los 540. Así que en este quedan 10.800.000 calorías. Y ahora calculo el calor sensible en este tramito. ¿El 540 de dónde salió? El 540 ¿540? Sí. es el L de fusión, o sea, es esto. Es el L de fusión y el L de vaporización del agua. Ah. El L de fusión es 80 y el de vaporización en el agua es 540. Son constantes. O sea, esto es porque es agua. Si me ponen aluminio, tengo que ir a buscar en una tabla los del aluminio o me lo tiene que dar el ejercicio. Okay. Entonces ahora voy a calcular el calor sensible en el trámite entre 100 y 150. Entonces va la masa por 1. por 1, igual ahora me voy a fijar, no me acuerdo si es 1 o es 0,5 el de la parte gaseosa, por 150 menos 100. A ver, espera que lo voy a buscar para no tener agua. Calor específico. ¿No te dieron una tabla de calores específicos? ¿Te puedo pasar cómo lo resolvió el profe? Pásamelo, pero siempre se resuelve de la misma forma, no hay variaciones. Pásamelo, no, eso no es una cuenta. Pásamelo. Ya. Porque hay una parte de lo que dice el profe que no entendí, quizás me puedes explicar. A ver. Ahora te lo cambio porque es 0,5. Él puso TI 293 y TF 373. Eso es lo que no entiendo. ¿Pero en qué ejercicio? Este es. Creo. Este no tiene esos datos de TI o TF. 293, algo que los pasó a Kelvin, que es lo que yo te decía, que los podés poner en Kelvin. A ver, 150 más 273. 423 le puso. ¿Cuál? Este que me pasaste es ese, sí. ¿Es el mismo? Para mí no, pero bueno, a ver. A ver qué sacó acá. Sí, es el mismo. Pero no sé de dónde sacó esos 20. A ver. Igual él lo trabajó con los litros. A ver qué hizo. Por menos 0,02. Porque puso eso de información y no sabía dónde había sacado. Sacó acá. Vamos sobre metro cúbico. O sea, él explicó que hacía TF menos TI y daba 80 grados. O sea, es la diferencia Claro, lo que le del punto A. Sí, lo Pero que. no sé por qué pone 373. No, eso es porque lo pasó a Kelvin. Pero no sé por qué usa de masa. A ver. Ah, sí, bueno, yo usé los gramos. ¿Qué dato no es el que entendés? Lo de las Los temperaturas. Kelvin. Te lo pasó a Kelvin. O sea, vos podés. En realidad hay que pasarlos a Kelvin, depende de en qué esté tu calor específico. Si lo pasas a Kelvin, cualquier temperatura que vos pases en grados Celsius a Kelvin, lo que haces es sumarle 273. Entonces, si yo tengo una temperatura de 20 grados, le sumo 273. Entonces, esto te queda 293 Kelvin. Lo que yo te expliqué en principio. ¿Y la final? Y la final, o sea, vas a sumar, si vas a pasar los Se le 100, suma 100 100. más 273, te queda 373. Lo que yo te expliqué al principio es que como es una resta, si yo no los paso a Kelvin, no pasa nada, no me voy a modificar en nada.
¿Por qué? Porque si yo paso los 100 grados a Kelvin, son 373. Y si le resto el 20 pasado a Kelvin es 293. Entonces voy a tener 373 menos 293, me da 80, que es lo mismo que me estaba quedando en grados Celsius. O sea, si yo no lo paso a Kelvin, no me va a modificar nada porque es una resta lo que estoy haciendo en la variación de temperatura. Entonces, ¿puedo pasarlo o no? Va a haber otras fórmulas de calor donde no te queda otra y que sí o sí hay que pasarlos a Kelvin. Por ejemplo, ahora cuando si vemos conducción, radiación y demás. En esto podés no pasarlo y no pasa nada. Después él lo que hizo fue usar un calor específico diferente también, pero porque lo va a terminar en joules. O sea, podés usar ese, vos depende, con la constante que vas a usar en tus unidades, depende de lo que vas a poner lo demás. Yo te estoy usando los calores específicos y en los latentes también en calorías sobre gramo, calor específico lo mismo, en calorías sobre gramo grados Celsius, pero depende de vos en qué esté tu constante, en qué vas a tener que llevar los otros datos para que se te pueda simplificar. Y si no, es lo mismo, porque yo una vez que lo termine a esto, así de como está en calorías, lo paso a joules. Y me va a dar el mismo resultado que le dio a él. Entonces, en el último, lo que me queda sacarle es hacerle el calor sensible desde 100 a 150, 20 por 0,5 por 50, esto me quedó 500.000 calorías. Entonces, o sea, una vez que tengo las tres, o sea, los tres tandas de calorías, los tres calores, lo que hago es sumarlo todas. Voy a sumar el 1.600.000 calorías más los 10.800.000 calorías más las 500.000. Todo esto me quedó 12.900.000 calorías, que si lo quiero pasar a Kelvin, a Joule, dijimos que 0,24 calorías era un Joule, así que lo que vamos a hacer es 0,24 dividido esto que me dio, y me va a quedar 1,86 por 10 a la menos 8 joules. Ese es el calor que le vamos a entregar al agua para llevarla desde 20 hasta 150. Y esta que había hecho acá, la primera parte, o sea que no hacía cambio de estado, que eran estas 1.600 kilocalorías o 1.600.000, también la voy a pasar a joules para después poder comprobar entre las dos cómo me quedó. Esto me da 1,5 por 10 a la menos 7 joules. Entonces, esto va a entregar, o sea, está entregando esta cantidad de calores a la que le estamos entregando solamente para llevarlo a 100, y en este tengo que entregarle mayor cantidad de calor porque yo necesito no solamente que llegue a 100, sino que haga el cambio de estado y que además siga aumentando su temperatura. Entonces, a medida que, o sea, depende de la cantidad de calor que vos le des, o sea, esa masa, lo que va a hacer es ir aumentando su temperatura, su calor. Bien, a ver. Está re difícil, está muy difícil. Vamos a agarrar otro. Te invito, Rodri. Bueno, este te pide el 3. Vamos a hacer. ¿Me ayudarías a leer, tipo, a comprender la consigna más que resolver? Porque cuando me va a entregar la prueba me voy a quedar en negro. Claro. Bueno, yo como te decía ayer, siempre tratar de como, o sea, hacerte el gráfico, o hacerte un dibujito, o sea, algo donde vos te puedas acomodar los datos. O sea, yo siempre los voy anotando los datos para saber yo cuál es calor sensible, qué me está pidiendo, porque si no, después uno tiene que volverlo a leer, es como que no te va, o sea, uno no va distinguiendo a veces qué es lo que
lo que te va pidiendo. Ponele, este te dice calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura, o sea, quiere la cantidad de calor, o sea, eso es lo que vos necesitas averiguar. Ok, por acá por lo Me dice, menos. para elevar la temperatura de 1 gramo de agua, o sea, ahí me está dando la masa, me dice que es 1 gramo de agua. Lo voy a poner acá. Bueno, aclarate también de qué material es, porque después con eso vas a tener, va a depender tus calores específicos y los latentes de fusión. Bien. Y 10 gramos de vidrio, o sea que tengo esa agua y además tengo una masa de 10 gramos de vidrio. No. Y me dice que quieren calentar 1 gramo y los 10 gramos de vidrio desde 10 hasta 60, o sea, lo va a llevar. La variación de temperatura en los dos va a ser o desde 10 a 60 o podemos ponerle que la temperatura inicial es 10 y la temperatura final 60. Y lo mismo va a pasar en el vidrio. O sea, los vamos a hacer por separado cada uno. O sea, no voy a calcularlos juntos, sino que voy a calcular del agua y por otro lado el del vidrio. Necesito calcular el calor de los dos. No me dice en ningún lado, supongo que no va a cambiar de estado el vidrio a los 60 grados. Y en el agua ya sabemos que no hace cambio de estado. Entre 10 y 60 no va a tener cambio de estado. Entonces ahí me doy cuenta que lo que tengo que calcular en los dos es el calor sensible. El calor sensible en uno y el calor sensible en el otro. Entonces de ahí aplicas los valores adentro de la fórmula. O sea, la M por el calor específico, por la variación de temperatura. Y en el otro lo mismo, masa, calor específico, variación de temperatura. El O C sea que del... yo me tengo que fijar, perdón, yo me tengo que fijar si hay cambio de estado o no para saber cuál hacer, cuál fórmula hacer. Claro, sí. Porque ponele, viste en el anterior que nos hacía llevar el agua de 20 a 150. Al estar hablando mi agua, tengo que saber qué tiene que hacer ese cambio de estado. Entonces tengo que hacer estos cortes, o sea, sacar calor sensible, el calor latente cuando hace el cambio de estado, el calor sensible. Ah, Sí, el calor latente es para el cambio de temperatura, ¿no? claro, es cuando hace el cambio de estado. Si no hace cambio de estado, en este caso el agua está desde 10 y va a 60, así que no va a hacer cambio de estado. Y en el caso del vidrio, no me lo aclara ahí, pero supongo que no va a cambiar del vidrio. O sea, en general son como los metales, hay que calentarlos a una temperatura mucho más grande para que haga cambio de estado. Si no, me lo tendría que haber aclarado en el ejercicio. Y el C del vidrio te lo da acá. Te dice que este C del vidrio es 0,2 caloría sobre gramos grados Celsius. Así que con eso vos ya sacás el calor sensible de uno, el calor sensible del otro, que era lo que te pedía el ejercicio. Quiero ver este, el del modelo, a ver que había uno, me parece, de estos. La constante de F sobre B es siempre 540. No, en el agua es 540 y es el de vaporización, es 540. El de fusión, 540 calorías sobre gramo o kilocalorías sobre gramo, es sobre kilogramo. Porque si te puede ser que si él te ponga otra con joules, o sea, cambia, si la cambiaste a joules. O sea, es otro número. Y el L de fusión en el agua es 80 calorías sobre gramo o kilocaloría, sobre kilogramo acá. Sobre kilogramo y acá sobre kilogramo. Ahí. LB, la de abajo es de función y la de arriba. Vaporización. Mándame que lo copio. Sí. ¿No te dieron ninguna tablita con estos valores, los C y los L? No, Después te voy a ver si te consigo alguna y te la doy. LF. O sea que mientras no haya un cambio de estado, el ejercicio va a ser más fácil, ¿no? Claro. Más corto, quiero decir. Sí, sí, sí. Listo, ahora sí, sigamos con el Bien. ejercicio. A ver.
Bueno, y ahí lo que hacemos es poner los valores y calcularle a los dos su calor específico. O sea, básicamente que este es aplicarle la fórmula a los dos. Entonces acá tengo 1 gramo por el C del agua, que es 1 caloría sobre gramo por grados Celsius, por la variación de temperatura, que hacemos 60 menos 10. Yo cuando estoy en esto no se los paso a Kelvin, o sea, se los dejo así, porque es un trabajo más que tenés que hacer en el pasarlo a Kelvin cuando no te va a afectar en nada. O sea, te va a dar el mismo valor. Entonces en este me queda 50 calorías y en este tengo la masa del vidrio por el C del vidrio, que es 0,2. Aparte, fíjate que en este te dio, no entiendo por qué él te la complicó en eso, por ejemplo, en darte un C en kilocalorías o en otra cosa, o en joules, cuando ves que, por ejemplo, en el ejercicio en este te lo dio en calorías sobre grado Celsius, o sea, ni es necesario pasarlo. Y está en grados Celsius, o sea, lo dejas en grados Celsius. 60 menos 10 grados Sí. Celsius. Y acá en el calor de la masa, que pusiste 1 caloría sobre gramo, ¿de dónde Es, sale ese? es el calor específico eso, es esto, del agua. Ah, sí. En esta parte es agua. El calor específico del agua líquida es 1. El calor específico en este caso, que es del vidrio, te lo da el ejercicio porque es otro. Entonces, acá calculamos el calor sensible. Hacemos 10 por 0,2 por 50. Y esto me queda 100 calorías. Y ahí tenemos el calor sensible del vidrio y el calor sensible del agua. Bueno, a ver. Esto Y, los tenés. Sí. y los grados ahí de la masa, que se simplificaría tipo gramo con gramo. Gramo se ¿Cómo? simplifica con gramo y grados Celsius con los grados Celsius de acá, de la temperatura. Ah, Y te quedan calorías. ¿Estos los hiciste todos los ejercicios estos? ya te digo, no sé hasta cuál llegué, a ver. 4, 5, hasta el 6 llegué. Ok. A ver. Y igual lo estoy copiando este, así me quedo. Está bien. No. Con mi abuela, bueno, no se sabe. No. Porque cuando ella, una vez, ahora se fue con otra, todo esto de la cabeza. No, hace como 2 meses. Listo. Bien. Bueno, vamos a arrancar a partir del 7, que ahí ya la empieza a complicar un poco más. O sea, se empiezan a mezclar dos cosas en un recipiente. Entonces, o sea, acá vas a mezclar dos cosas adentro de un recipiente y lo que va a hacer es que una le va a entregar calor a la otra. O sea, uno puede mezclar, no sé, agua, por ejemplo, con un metal, o sea, con un pedacito de metal, de cualquier, o sea, de algún tipo de metal, y lo que van a hacer es que se van a entregar el calor entre ellos, o sea, el agua le va a entregar calor al metal, el metal le va a entregar calor al agua. Entonces va a llegar un momento en que estas dos cosas, o sea, que yo estoy mezclando, llegan a un equilibrio. Van a tener una temperatura de equilibrio entre las dos, o sea, donde quedan las dos cosas a la misma temperatura. Como cuando ponemos el hielo adentro del agua, adentro de una gaseosa, llega un momento que se te derrite el hielo o se te enfrió muchísimo la gaseosa. Entonces, siempre lo que va a participar acá va a ser el tema de las masas. O sea, si yo pongo un pedazo de hielo enorme con un poquitito de agua, lo más probable es que me la congele, o sea, que baje tanto la temperatura que se me termine congelando el agua líquida.
Y si al revés, o sea, pongo adentro de una olla caliente un cubito, lo más probable es que ese cubito se derrita y que esa agua terminen teniendo por ahí no a 100 grados, por ahí que era lo que estaban hirviendo, pero por ahí a 90, porque la cacerola es mucho más grande, tiene mucha más cantidad de masa de agua. Entonces, lo que van a hacer acá es eso, se van a transmitir ese calor de uno al otro, entonces van a llegar a una temperatura de equilibrio. El que tenga una baja temperatura va a subir y el que tiene una mayor temperatura va a bajar. Entonces, en el 7, te dice que se introduce un trozo de hielo de 200 gramos a 0 grados. O sea, vas a meter ese trocito de hielo que tiene una masa de 200 gramos, que está a 0 grados Celsius, en un recipiente que contiene, o sea, en ese recipiente tenemos 500 gramos de agua, que está a 20 grados, así que es agua líquida. Y esto me están diciendo que es hielo, así que porque que esté a 0 grados no implica que no pueda ser, puede ser sólido, puede ser líquido. O sea, hay que ver en qué. O sea, puede ser que esté antes o después de haber hecho el cambio de estado, pero seguir a 0. Este al de ser hielo, sé que está sólido, así que está en 0 grados, sólido. Y esto tenemos agua líquida que está a 20. Y me dice que quiere saber cuál es la temperatura final de la mezcla. Entonces, acá lo que me va a ocurrir es que van a variar su temperatura. O sea, yo tengo el punto de fusión, que es ahí a 0 grados. Nosotros tenemos el hielo a 0 grados, pero antes de hacer el cambio de estado. Y el agua a 20 grados. O sea, más adelante es cuando hace el otro cambio, que a ese no voy a llegar. Esto estoy a 20 grados Celsius. Entonces tengo agua líquida acá, hielo acá. Entonces, entre medio de esto van a encontrar su punto. O sea, va a haber un punto de equilibrio donde van a llegar a una temperatura. Yo lo que tengo que averiguar es a cuál temperatura. El problema de esto es que yo no sé si este puede llegar a bajar tanto que se congele, o sea, que pase a ser agua a 0, o hielo a 0, o puede ser que este, que es hielo, se derrita todo o no. Entonces voy a tener que hacer se llama un tanteo, o sea, probar a ver qué es lo que pasa. Voy a traer esta agua, la voy a traer hasta 0 grados, sin hacerle cambio de estado. Le voy a calcular, o sea, esto es para hacer una prueba, o sea, tanteo, a ver o sea, qué es lo que puede llegar a pasar, a ver cuántas calorías va a entregar uno y cuánto va a recibir el otro. Entonces voy a hacer un tanteo pasando esa agua que está a 20 grados Celsius a 0. O sea, con un calor sensible, o sea, sin que haga el cambio de estado. Entonces, me dijeron que eran 500 gramos de agua por el C del agua, que es 1 caloría sobre gramo grado Celsius, y la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Le calculo este calor sensible. Entonces es 500 por 1 por menos 20. Se me está trabando todo. No sé si. Ahí. Fíjate si. Ahí está. ¿Podríamos ir más despacio? Así Sí. Vos acá lo que vas a hacer es mezclar dos ¿Me cosas. escucha? Sí, más o menos se te entrecorta. Me decías que vaya más despacio. Ah. Sí, por favor. Vos acá lo que vas a mezclar son dos cosas que están a diferentes temperaturas. Una está a 0 grados, o sea, pero es hielo, y la otra es agua que está a 20 grados. Cuando vos mezcles esas dos cosas, van a llegar a una temperatura de equilibrio. O sea, van a llegar las dos, en algún momento van a tener la misma temperatura. Esa temperatura de equilibrio va a estar entre medio de las dos temperaturas donde están. O sea, una tenía 0 y la otra 20 grados, o sea, me va a quedar entre medio de esa. No sabemos cuál, o sea, no puedo saber cuál, no es que va a estar a la mitad, no sabemos cuál, porque va a depender de las masas, de la cantidad de que pongo. Es lo que te explicaba antes, si yo pongo una cacerola de agua caliente y le meto un hielito dentro de toda una cacerola gigante, lo más probable es que el hielo se me derrita,
que por ahí baje la temperatura de esa agua caliente, pero no se va a congelar, no va a poder congelarse, porque le estoy poniendo un hielo muy chiquitito. Al revés, si adentro de un vaso con un poquitito de agua yo le meto un hielo enorme, lo más probable es que esa agua se me congele, o sea, ese poquito de agua se congele porque es un tema de masas. El que tiene más masa es el que más va a ganar en esto, porque va a ser el que va a poder entregar mayor energía al otro. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a probar, a ver cuál va a llegar, o sea, con qué es lo que va a pasar para ver si me doy cuenta quién baja su temperatura y quién la sube. Entonces lo que se hace es esto que se llama un tanteo. O sea, voy a probar a ver qué pasa que si yo bajo esa agua, que estaba a 20 grados, la llevo a 0 grados. A ver qué cantidad de calor necesita para hacer eso. O qué cantidad de calor va a perder. Entonces, si yo lo quiero llevar de 20 grados a 0, o sea, si yo lo bajo hasta 0, hago el calor sensible, me dice que él va a perder 10.000 calorías. Y voy a probar qué pasa con el hielo. Si yo el hielo está acá a 0, o sea, su próximo paso para que aumente su temperatura, porque el hielo va a aumentar para allá, es que se derrita el hielo. Entonces voy a calcularle a ver cuánto necesita ese hielo para que se funda todo. Entonces la masa de hielo era 200 gramos y el L de fusión era 80 calorías sobre gramo. Entonces hacemos 200 por 80 y me dice que necesita 16.000 calorías. Lo que va a hacer es el que se enfríe, el que pase de la temperatura más grande a la temperatura más chica, es el que va a perder calorías, es el que va a entregar el calor. Por eso va con menos, porque es el cuerpo caliente que le va a entregar ese calor al frío. Y se las va a ganar, o sea, el hielo es el que los gana, por eso esto da positivo, porque él lo va a recibir. De 0 a 20 grados, 16.000 calorías. No, es de 0 a 0, pero de 0 líquido sólido a 0 agua. No estoy aumentando la temperatura, no aparece el delta de temperatura. Es un calor latente. Estoy probando qué es lo que le va a pasar al hielo, que estaba en 0 grados como sólido. Su próximo paso no es aumentar la temperatura. Si él tiene que aumentar su temperatura, o sea, le van a entregar calor, lo que él va a hacer es derretirse. Hasta que no haga el cambio de estado, no puede aumentar su temperatura. Entonces lo que te voy a ver es, a ver, si para llevarlo de 0 grados, que estaba acá en sólido, a 0 grados líquido, lo que hago es sacarle el calor latente. Y ese calor latente me da 16.000 calorías. Pero para que se derrita todo, necesita 16.000. Y el otro le puede entregar 10.000 nada más, para que lleguen los dos a 0 y que digas, bueno, están los dos acá, en 0 líquido los dos. Así que no van a llegar ahí, porque lo que necesita para derretirse, no se lo puede dar. O sea, le está dando nada más que para llegar ahí 10.000 y el otro necesita 16.000. Entonces, seguramente lo que va a ocurrir es que para que puedan quedar el mismo calor que uno entregó con lo mismo que el otro recibió, es que no se llegue a derretir todo el hielo. Que van a quedar los dos a una temperatura de 0, pero no se va a derretir todo el hielo. Se va a derretir solo una parte. O sea, va a llegar. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo sería? Y la pregunta que te preguntaba. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? Bueno, ¿a cuál no va a quedar? La temperatura final... Bueno, sí. 0, porque te estaba diciendo que el agua, estamos diciendo que si yo la bajo de 20 a 10, de 20 a 0, entrega, o sea, va a entregar 10.000 calorías. El otro se está derritiendo, es un hielo que está a 0, se está derritiendo. Pero él para derretirse todo, quedar a 0, sigue en 0, nunca se va a cambiar de 0 grados. Pero lo único que va a hacer es derretirse. Pero él para derretirse todo necesita 16.000 calorías, que nadie se las puede dar, porque el otro le puede dar 10.000 nada más. No puede sacar calor de otro lado. El otro, bajando de 20 a 0, puede entregar 10.000. Entonces lo que va a hacer es derretir una parte del hielo. Entonces el agua que hizo, bajó de 20 a 0. Y el hielo
quedó en 0, pero lo que hizo fue derretirse una parte. Entonces la temperatura de equilibrio va a Ahí ser lo 0. identifico. Los dos quedan en la misma temperatura que es el 0. Lo que va a ocurrir es que, Como el calor me dio, o sea, lo que te va a como el ocurrir calor es, me dio menos 10.000, va cortado. claro, o sea, como el calor te dio menos 10.000, o sea, el del agua, el agua no tiene más para entregarle. Entonces lo que va a hacer es derretir una parte del otro. Entonces me va a quedar una parte que se derrita ese hielo a 0 grados de agua. Una parte que no se derritió a 0 grados en hielo. Y el agua que bajó la temperatura de 20 a 0. Entonces la temperatura final va a ser 0. Y quiere saber, ¿ves qué cantidad de hielo se funde? No se funde todo. Se va a fundir lo que pueda darle estos 10.000. Entonces, como ya sé que le va a entregar esos 10.000, lo que voy a hacer es averiguar cuánto hielo se funde solo con los 10.000. Porque toda la masa, estos 200 gramos, se funden, necesita 16.000. Pero ya sé que este no le va a entregar 16.000. Le va a entregar 10.000. 10.000. Entonces, voy a averiguar qué masa se me va a fundir. Entonces, averiguo de acá la masa, hago 10.000 dividido 80, y esto me queda 125 gramos. O sea que solamente se van a derretir del hielo 125 gramos. O sea que si el calor latente me hubiese dado 10.000, se hubiese derretido todo el hielo. Claro, si el calor latente te daba 10.000 o menos, ponele que te daba 8.000, que con 8.000 alcanzaba, entonces seguramente no solamente se derretía, sino que se iba a aumentar la temperatura. O sea, si este no llegaba a entregarle todo lo que, o sea, le entregaba de más, entonces este se iba a derretir y la temperatura iba a quedar por acá, entre el 0 y el 20, pero no, ya no iba a quedar en 0. Sí, el problema es que acá justo te cae en el cambio de estado. Ahora vamos a ver si encontramos uno que no te caiga en el cambio de estado para que puedas ver más o menos, o sea, para que te puedas engancharle esto del tanteo. Lo que se hace es una prueba, es un tanteo, o sea, yo pruebo a ver qué es lo que va a pasar. A veces no llegan a hacer cambio de estado. A veces, por ejemplo, no, o sea, baja todo a 0 y este no llega a hacer el cambio de estado, bueno, como pasó acá. Otras veces sí, este se funde todo y puede llegar a estar por entre medio. Pero todo depende de lo que uno le pueda entregar y lo que el otro necesita para hacer ese cambio. O sea, yo trato de ver, decir, bueno, lo llevo hasta donde vayan a hacer el primer cambio de estado, que es acá, en 0, pero que este quede líquido, y a este también lo traigo hasta que sea líquido, para que los dos sean ahí en el cambio de estado. Y veo a ver cuánto entregó uno, cuánto recibió el otro. Digo, bueno, a ver, En la parte de abajo vos pusiste 10.000. El calor latente no había dado 16, o sea, era 16.000, es igual a M por la constante, ¿o no? pero si yo saco con 16.000, estoy haciendo la cuenta de arriba y me va a volver a dar la misma masa. Yo necesito saber cuánto derritió el hielo. Ya dijimos que no llega a los 16.000, porque no tiene quien se lo dé. El otro no le puede dar 16.000, el otro le está dando 10.000. O sea, uno tiene que recibir el calor del otro, no hay una hornalla calentándolo. El cuerpo que esté caliente es el que le va a entregar el calor. Y yo ya calculamos acá que este, para que vaya de 20 a 0, entrega 10.000 calorías, que son las que va a recibir el otro. O sea, el otro no puede recibir más. Entonces el otro para hacer todo el proceso necesita 16.000. No lo va a hacer porque no tiene más energía. La única que le puede entregar el agua líquida es 10.000. O sea, que no va a poder hacer todo ese proceso. No puede derretirse todo porque no tiene quien lo caliente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Averiguar cuánto se calentó realmente, cuánto derritió ese calor. Entonces digo, bueno, si ya sé que ya le va a entregar 10.000, bueno, voy a averiguar con esos 10.000 qué masa derritió. Los 200 gramos no los pudo derretir porque no tenía quien se lo entregue. Entonces, ¿cómo lo averiguo? Sabiendo que el otro le entregó 10.000 calorías, me espejo qué masa realmente se me va a derretir. Ah, y ahí hiciste 10.000 dividido 80 Que te da calorías. 125 gramos. O sea que 125 gramos de esos 200 te van a hacer agua líquida a 0 grados, se te van a derretir. Lo demás, o sea, el resto de los 200 no. O sea, Esa sería la respuesta B. claro.
la cantidad de hielo que se te funde. O sea, se derrite 125 de 200. Claro. Ah, bancame que lo copio así. No, esto si no lo entendés, Es me va que a ir mal. justo el que te puso acá hace cambio de estado. O sea, tendrías que ver uno que no haga todo para cambio de estado, que tengas dos cosas y que podamos sacarlo. El 6, ¿podríamos hacer el 6? Sí, ahí lo hacemos. Avísame vos cuando copies. Listo. Bien, bueno, vamos a hacer ese el 6. Porque por ahí lo puedo hacer, pero lo mismo, me cuesta la consigna, me marea. Está bien. Acá te manda a que haces No el sé cómo valor. pasar. Dice, sí. Bien. Bueno, este te pide que hayas el calor que hay que entregarle a 30 gramos de una masa de hielo. O sea, la masa van a ser 30 gramos de hielo. Y me dice que están a menos 20 grados. Para pasar a vapor a 120. O sea, lo quiere llevar hasta una temperatura de 120 grados Celsius, siendo un vapor. Así que va a hacer los dos cambios de estado. Bueno, me dice el calor latente, te lo pone como CL en vez del L que te ponía yo. L de fusión, L de vaporización, te lo pone como CL, que es lo mismo. Y te pide el calor específico, o sea, ahí te da el calor específico. Entonces, nosotros tenemos este agua que sabemos que a los 0 grados Celsius y a los 100 grados Celsius hace cambio de estado. Durante ese tramo que hace cambio de estado se mantiene a la misma temperatura, o sea, acá y acá. Entonces nosotros tenemos este hielo que está acá a menos 20 grados Celsius y yo lo quiero llevar hasta acá, hasta 120 grados Celsius. Entonces tengo que hacer de menos 20 a 0. Tengo que hacer el cambio de estado en 0. Después llevarlo de 0 a 100. Hacer el cambio de estado en 100 y después llevarlo de 100 a 120. Todo eso tenemos que sacar. Donde hace No sé. aumento de temperaturas, calor sensible. O sea, acá calculo calor sensible, acá también, y acá calculo calor latente y acá calor latente. Este va a ser de fusión y este va a ser de vaporización. Entonces, vamos a ponerle a cada uno, vamos a ir sacando, a este lo vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5, así vamos sacando todos los calores. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. El 1, que va a ser llevarlo desde menos 20 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. Así que calculo calor sensible. No está haciendo cambio de estado, ahí hasta que llega a 0 todavía no hace cambio de estado. Entonces vamos a poner la masa del hielo por el C del hielo, el calor específico del hielo, que es 0,48 calorías sobre gramo grados Celsius, por temperatura final, que es 0, menos temperatura inicial, que es menos 20. Era masa. Masa, calor específico, variación de temperatura. 30 por 0,48 por 0 menos 20. Todo esto que me queda, 288 calorías. Esas son las calorías que va a tener este cuerpo cuando pasa de menos 20 a 0. O sea que yo en este ejercicio tengo que averiguar
¿En qué parte está cada información que me da? O sea, acá en este caso, en el uno agarramos la C del hielo, Claro, porque el está a hielo, menos 20 grados. claro. Pues cuando pase a líquido voy a utilizar el C del hielo, del líquido, digo, y cuando esté en el gaseoso lo mismo. Bien, bueno, ahora vamos a hacer el segundo punto, que es el cambio de estado. Entonces, en el cambio de estado voy a calcular el calor latente, es la masa del cuerpo, que son los 30 gramos, por el CL de fusión, que es 80 calorías sobre gramo. O sea, esta fórmula es masa por el L de fusión o de vaporización, que ellos te lo ponen como masa por el CL, le ponen. Y pero el que vas a usar es el de fusión del agua, o sea, para que se te funda de hielo a líquido. Entonces, esto te queda 240 calorías, 2400. 2400 calorías. Ahora vamos a sacar el punto 3. El punto 3 era el calor sensible entre 0 y 100. Entonces ahora lo voy a llevar desde los 0 grados, o sea, ya con esto, hasta acá, yo ya ahora lo derretí, ya no es más hielo, ahora es agua. Entonces ahora lo voy a llevar de 0 grados a 100 grados. Todo líquido. Ya pasó de sólido, ya no es más hielo, ahora es líquido. Entonces ahora le voy a calcular el calor sensible. Va a ser la masa. Ahora uso el C, pero del agua, que es 1 caloría sobre gramos grados Celsius, por la temperatura Pero eso final. dije que con 2, Sí, así no me pierdo ¿querés que tiempo. te vuelva para atrás? Para copiarte No, la recta y sí, todo. vale, bien. Porque así de ahí. Ahí está. Me faltó copiar el 1. ¿Ves cómo yo me armo todo? Porque si no, yo también me hago un lío bárbaro y no sé ni lo que tengo que averiguar. Entonces yo siempre me armo ese gráfico, por lo menos para orientarme yo, o sea, en lo que tengo que averiguar. O sea, quién es la temperatura inicial, quién es la final, de dónde parto hasta dónde llego, qué me está pidiendo, qué cambios de estado va a hacer. Porque acá está hablando de agua, pero después si me ponen otro metal, tengo que saber qué temperatura hace su cambio, su punto de fusión y su ebullición. Entonces siempre te conviene primero armarte una cosa así, como para vos ubicarte en lo que tenés que hacer. Por más que al principio te lleve mucho tiempo, pero cuando vos te vas ubicando, te vas sabiendo a ver qué es lo que tenés que averiguar, después ya le vas a empezar a enganchar la mano y hacerlo más rápido. Claro, es Pero entender y después ya las fórmulas las vas sacando al toque. claro, o sea, además de las fórmulas, vos te podés hacer una hojita de fórmulas, que calculo que en el parcial te lo van a dejar. Aparte, si es con con las plataformas y demás, nadie te va a decir, no podés tener una hojita de fórmula en tu mesa. Sí, O sea, nos dejan, nos dejan. en Hoy la le UBA, pregunté, ponele, nos dejaban hacer, o sea, los chicos les dejan hacer, así que vos hacete, como hoy le decía una señora, vos siempre hacétela vos, a tu forma, a tu gusto, con los colores, con lo que vos quieras, o sea, marcate por tema, o sea, ponete calor y todas las fórmulas que sean de calor, no sé, hidrostática, tanto de fórmulas, hidrodinamia. Yo si querés después te paso una hoja de fórmulas que pero tiene un montón, vos de ahí andá buscándote las que vos usás, te las copias en una hoja de fórmula para que vos las tengas ahí y usala para hacer los ejercicios, porque si no después, aparte en el parcial, no, si la hiciste recién o si agarras una hoja impresa de fórmulas, que hay un montón en internet, a veces después no sabes ni dónde están tus fórmulas. Entonces por ahí tardás un montón en buscar una fórmula de calor, ponele. Y es una picardía. claro, No sé, yo te doy mis consejos de cómo yo estudio. Por ahí si algo te sirve, usalo. ahí copié eso. Falta el 3. ¿Te paso a la otra? Sí, por favor. ¿Para qué carrera estás? Arquitectura. ¿Qué facultad es esta? La UADE. Ah, está bien.
Hablando del examen, al final nos da 4 horas para hacerlo. El calor latente, porque está haciendo el cambio de estado. Estamos acá. De menos 20 a 0, ¿no? No, en el 1 hice de menos 20 a 0. Ah, el 1 menos 20 a 0. En el 2 estoy haciendo esto, el cambio de estado en 0, desde agua, desde hielo a agua líquida. Claro, en el 2 es más sencilla la fórmula, es multiplicar Claro, y ya está. es masa por el calor latente este o el de fusión, de vaporización. Ahí lo terminé. Bien, bueno, y acá en el 3 lo que me faltaba es sacarte la cuenta, o sea, hacer 30 por 1 por 100, y esto te queda 3000 calorías. Y ahora nos queda, acá llegamos a 100, ahora voy a pasar, o sea, voy a hacer el cambio de estado en 100 grados. Entonces, el cambio de estado en estos 100 grados también va a ser este calor latente, donde voy a poner la masa por, en este caso lleva 540 calorías sobre gramo. Damos 30 por 540, me queda 16.200 calorías. Y ahora nos queda en el último. Yo me mezclo un toque cuando es líquido, vapor y eso. ¿Me podrás escribir en la tabla de la hoja anterior? Sí, Así lo copio. acá, o sea, ahí te pongo después ponemos otro color. Acá es líquido. Ay, sólido, perdón. Sólido. Sólido. Acá es líquido. Y acá es gaseoso. Ah, y de líquido a gaseoso es el cambio de estado de vaporización, ¿no? Claro. O sea, en el 2 habíamos hecho este y ahora en el 3, perdón, en el 4 estoy haciendo este. El cambio de estado en los 100 grados. O sea, este está haciendo cambio de estado de líquido a gaseoso. O sea, se va a mantener a 100 grados, pero va a cambiar de líquido a gaseoso. Y este estábamos haciendo cambio de estado, en este de acá, de sólido a líquido. Ah, ese es el 2. Este sería fusión. Sí. No, este es fusión. Este es Era el fusión y el otro es vaporización. Ok, ahí está. Bien. Y ahora nos queda sacar, no sé, desde los 100 grados, el último tramo, hasta los 120, esta parte, que ya es todo gaseoso. Entonces, vamos a calcular calor sensible. O sea, acá, en el 5, va a ser la masa por el C, que va a ser el C del gas, que es 0,45 calorías sobre gramos grados Celsius, por la temperatura que dijimos que va hasta 120,
menos 100 grados. Entonces es 120 menos 100 grados, me da 20 por 0,45 y por 30. Me queda 270 calorías. El 5 es usar De, 0,25, que es de vapor. sí, cambia. Ahí lo copio y ya está. Gramos. Y acá 25. 120. Listo. Bueno, entonces ahí ya calculamos todos los calores. Después lo que quedaría, para uno saber qué cantidad de calor yo le tengo que entregar, por más que uno lo separa cuando los calculamos, después lo que se hace es, para sacar el calor total, sumar todos los 288, más las 2400, más las 3000, más los 16200, más los 270. Entonces ahí tenemos el calor que van a entregar todos. Bien, a ver. Se me sacó el chat. A ver, ¿cuál con qué sigue? Bueno, el 7 es el que vimos antes, que era el más complicado. Hacemos el coso, ¿cómo se dice? La foto que te pasé. Así llegamos. A ver. Sí, estoy viendo si hay. Porque lo que estaba viendo es que eran otra cosa. Bueno. Vamos a hacer el 3, que tiene que ver con lo que vimos ayer, y el 4, que tiene que ver con lo que vimos hoy. Si querés empezamos por el 4, así ves, o sea, el que tiene que ver con esto, y después hacemos el 3 para que te quede de lo de ayer. ¿Y el 1? El 1 y el 2 seguro que es de empuje, y el 1 me parece que también. ¿Podríamos hacer eso también? Sí, ahora vemos si vemos empuje y si no seguimos con calor para que puedas terminar lo de calor. Dale, dale. Terminamos esto Y y ya después hacemos. volvemos a ver eso. Dale. Bueno. Me habías dicho de 0,24. Me olvidé, lo tengo anotado. Lo de las 0,24 calorías. 0,24 calorías es un joule y si no 4,186 joules es una caloría. Bueno, este de acá del 4 dice que es un bloque de hielo de 0,15 kilogramos. Me dice que pierde el 25% de su masa al quedar en equilibrio térmico con 1 kilogramo de agua. O sea, lo van a mezclar a este con 1 kilogramo de agua y se va a derretir. Básicamente es eso. O sea, lo mezclan con 1 kilogramo de agua. Este sé que se derrite. Sé que se va a derretir el 25% de su masa.
O sea, eso está bueno porque voy a saber la masa que se va a derretir. Y queda en equilibrio térmico con 1 kilogramo de agua que estaba a 300 Kelvin. O sea, su temperatura inicial del agua es 300 Kelvin. Y me dice la temperatura inicial del hielo, 272 Kelvin. Ahora igual voy a volver a leer. Y me dice cuánto calor se cedió en ese proceso. Uno va a entregar calor y el otro lo va a recibir. En equilibrio térmico de agua que está a 300. Entonces me dice cuánto calor se cedió y cuál es la temperatura de equilibrio de todo el sistema. Está bien, perfecto. Entonces, bueno, una de las cosas que sabemos es que de estos 0,15 kilogramos, el 25%, que son 0,15 por 25%, son 0,0375 kilogramos de hielo se derrite. Vamos a pasarlos de Kelvin a grados Celsius para tener idea en qué punto están. Entonces lo que hago es al 272 le resto 273. Así que la temperatura de este hielo es menos 1 grado Celsius. Y la temperatura... O sea, vos para pasarlo a Kelvin le sumás 273. Cuando tenés que al revés pasar de Kelvin a grados Celsius, le restás 273. Pero el 272 no está en Kelvin ya. Por eso lo estoy pasando a grados Celsius. Le estoy restando 273, trayéndolo a grados Celsius para saber, ubicarme con los grados Celsius en qué, si está haciendo, en qué temperatura está, de qué lado está. Y este sería 27 grados Celsius. Entonces vamos a hacer, o sea, yo tengo esto así, el 0, el 100. Y cuando yo paso de... Ah, no dije nada. Ahí sería 300. Menos 273. O sea, le restás 273 para traerlo a grados Celsius. No entiendo. Entonces tenés, el hielo está acá y el agua está acá. O sea, ya sé sus temperaturas iniciales. Y lo que sé es que el hielo se va a derretir una parte. Entonces ya sabemos que va a quedar acá. O sea, va a quedar entre medio. Va a quedar una parte derritiendo y otra parte que no, a 0 grados. Porque no puede derretir una parte y la otra seguir aumentando la temperatura. Hasta que todo ese hielo, toda esa masa no se derrita, no va a cambiar. Entonces ya sé que su temperatura de equilibrio va a ser en 0 grados. Entonces ya sé que la temperatura de equilibrio, que era lo que me estaba pidiendo el ejercicio, va a ser a 0 grados. Porque ya me dijo que derritió el hielo, no se derritió entero, que se le derritió una parte. Entonces la otra tuvo que haber quedado como hielo, o sea que está a 0. Y o sea, el otro, o sea, el agua tuvo que haber bajado la temperatura hasta 0. No sé si este se hizo hielo o no creo, porque si este se empezó a derretir, este no creo que haya llegado, pero la temperatura de equilibrio va a ser a 0. Entonces ahora quiere saber cuánto es el calor que se cedió. O sea, el que va a ceder es este, pero yo puedo calcular lo mismo, cuánto entregó este, es igual. Entonces a este lo tengo que llevar de 1 hasta 0 y después hacer el cambio de estado de ese pedacito de masa, de esto. Entonces primero lo voy a llevar desde el menos 1 a 0 grados Celsius. Como hace cambio de temperatura, voy a hacer el calor sensible. Estos 0,15 kilogramos son 150 gramos. Lo paso a gramos para trabajar con gramos. Entonces acá vamos a poner que son 150 gramos por el C del hielo, que vamos a usar el mismo que era de antes, 0,48 creo que era. 0,48
Ah, vos pasaste ahí 0,15 kilogramos a A gramos. gramos, sí, para poder usar el C de el que ¿Cómo teníamos se ahí. pasaba de 10 en 10, no? Tipo, dividido 10. Claro, de kilogramo a gramo multiplicas por 1000 directamente. No, bueno. Gramos grados Celsius. Por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, esto nos va a quedar 150 por 0,48 por 1. Me quedó 72 calorías. Y ahora lo voy a llevar a que se derrita este pedazo de hielo. O sea, 0,0375 por 1000 lo voy a pasar a gramos. Esto es lo mismo que 37,5 gramos. Y estos gramos, no sé, o sea, sé que solamente sé que se va a derretir eso. Entonces, como está haciendo, se está derritiendo, es calor latente. La masa son 37,5 gramos por LL de fusión, que es 80 calorías sobre gramo. Perdón, el 0,48, ¿de dónde lo sacaste? Es el calor Es que, específico del hielo. valor específico, es que dice 2090. Ah, él te lo puso en te lo puso en joules, kilogramos sobre Kelvin. Yo agarré los de la tabla anterior que son lo mismo igual, pero puesto en calorías. Si usamos esa, ¿ves? O sea, si usamos esas que pusieron ahí, vamos a hacer esas. Vamos a sacarlos con esos valores. Te va a quedar el resultado en vez de calorías, te va a quedar en joules. Entonces, o sea, te está diciendo, o sea, tenemos que sacar calor sensible, era la masa, que eran 0,15. Entonces ahí lo uso en kilogramos. Por el calor específico del hielo, que es 2090 joules sobre kilogramo por Kelvin. Por la temperatura final menos la temperatura inicial, o sea, está en menos 1 grado esto, así que tiene que pasar a 0. 0 grados, o sea, los 0 grados que va a ser la temperatura final es 273 Kelvin. Entonces voy a poner acá 273 Kelvin menos 272 Kelvin. Entonces este calor sensible te va El a quedar 300 no se usa para nada acá, ¿no? el 300, Sí, sí, el en el que... agua, porque esto estoy sacando en el hielo. Ah, o sea, desde el 0 al 27, después usaríamos el otro. Es que, o sea, vos tenés las dos cosas, y del agua yo no, hay cosas que no sé, porque no sabemos, o sea, lo que sé es que llegó a 0, pero no sé si se congeló o no. En el hielo sí tengo toda la información. Yo sé que se derritió, perdió una masa un 25%, o sea que sé que él va a llegar de menos 1 grado o 272 grados a 273 y después en 273, o sea, se derrite una cantidad de masa que es esto que saqué acá, este 0,0375. En el agua no tengo mucha información. Entonces, en el medio de calcular el calor en el agua, la voy a calcular en el hielo, porque es el mismo calor el que entregue uno que el que reciba el otro. Pues yo estoy mezclando las dos cosas. Entonces, uno le va a entregar y el otro va a recibir. O sea, la misma cantidad que uno entregue es lo que el otro voy a recibir. Entonces, yo voy a sacar solamente en el hielo. O sea, a ver cuánto calor necesita el hielo para hacer todo ese proceso. Subir 1 grado de temperatura y derretirse 0,0375 kilogramos. Y esa cantidad de calor que junte es el calor que le dio el agua líquida. Entonces voy a sacar por ese lado, o sea, entonces esto me va a quedar 3000 joules. Y en este también lo vamos a sacar con los valores esos. Sabemos que se derritieron 0,0375 kilogramos. Y, perdón, y los grados Celsius de la derecha... Ah, no, es que está en Kelvin. Ah. Los puse en Kelvin. Los puse en Kelvin por Kilogramos esto. Kelvin, joules, tipo... Ah, a ver. Porque por la constante que te dio.
Claro, ahí entendí. Este se tacha con este y este con este. Queda Joules. Y ahora estamos sacando de 0 grados, o sea, en el punto de fusión, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces ahora Bueno, necesitamos el calor latente eh, del hielo. Esta, 334.000 joules sobre kilogramo. Ahí. Entonces, 334.000 joules sobre kilogramo por 0,0375 me queda 12.525 joules. Entonces, el calor va a ser los 3.000 joules más 12.525 joules. O sea, lo sumo los dos. O sea, son 15.525 joules. Ese es el calor cedido. y ahí se suma como en el punto 6 que hicimos antes. Claro, sumas el sensible y el latente. Esta sería la respuesta A entonces. Claro. U es igual a 3.000 joules más 12.525. Calor cedido. Ok, y el B faltaría. Bueno, y el B que ya lo habíamos sacado cuando probamos a ver a dónde iba a quedar, que era en cero, así que su temperatura de equilibrio va a ser cero. Porque ¿Y de si eso no, cómo nos damos cuenta? Ya lo dijiste, pero para aclarar. porque no se te derritió todo el hielo. O sea, si yo necesito que eso quede con una temperatura de equilibrio, ponerle entre 0 y 27, para saber si quedó con una temperatura 10 grados, 20 grados, se me tendría que haber derretido todo el hielo. Y ahí me está diciendo que se derritió solamente un 25%, o sea, que no derritió todo el hielo. Entonces, si no derritió todo el hielo es porque tuvo que haber quedado en cero. O sea, una parte lo derritió y otra quedó ahí, así que quedó en cero. O sea, hasta Y que no si se hace, hubiese derretido, si se ¿qué, hubiese qué? derretido, podía ser que esté en otra temperatura. Entonces había que haber ir probando, haciendo el tanteo, como hicimos en uno de los primeros que te hablé de tanteo, probar a ver cuánto entrega uno y cuánto recibe el otro, para ver dónde puede llegar a estar esa temperatura de equilibrio. Pero en este que ya me está diciendo que no se derritió todo el hielo, ya está, ya se sabe que va a quedar ahí. Ok, ahí está. Bien. Bueno, vamos a ver si hacemos el 3. Siempre que no se derrita todo el hielo, me va a quedar a cero. Claro, sí, o sea, si vos en el punto, o sea, te dicen que mezclas varias cosas, una la tenés con hielo, y no sabemos, o sea, pero quedó parte de hielo y parte se derritió, están 0 grados. Siempre que te quede así, que esté, o sea, que quedó una parte de hielo y una parte de agua es porque está a 0 grados. ¿Me bancas 3 minutos que voy a... Un minuto, voy a Sí, buscar el sí, sí, cargador. sí, sí, sí. Volví. Mm.
Bueno, a ver. Eh, Uy, perdí. Te perdí, no te encuentro. en el celu. En la compu. Ahora. Ahí está. ¿No? Bueno, a ver. Bueno, El 3. A sí, ver si puedo. el 3 de estos. Sí, a ver si puedo ir haciéndolo. Me vas ayudando. Bien, dale. Plantealo, o sea, no planteánotelo. Ok, a ver. ¿Qué dice presión del alcohol? ¿Puede ser que diga? Densidad, o sea, te ponen, o sea, viste que le ponen una cosa así, es lo mismo que esos signitos de densidad. Densidad del alcohol. A ver, figura. Tiene secciones transversales de 30 centímetros. 20, o sea, el tubo empieza con 30 centímetros. Sí, o sea, chica 20 y después vuelve a 30. Tiene una, no sé, se achica ahí un poquito. ¿En esto que tiene algo que ver el radio de sacar o esas cosas? Claro, es lo que, de lo que vimos ayer. O sea, va a cambiar su velocidad en el fluido y por lo tanto su presión. Ok, y lo O sea, copio. este tiene, son encima sección. El sección transversal es lo mismo que el área. Bueno, A sé que va a ser igual a C. Sí, En A tiene una velocidad. Velocidad en A es igual a 15 centímetros de segundo. Y velocidad en B. en vez de a Tiene la que presión. presión en B igual a 400 dinas. ¿Cómo era el pasaje de dinas? Ah, este lo pasó. Eh, este es 400, la presión 400 dinas sobre centímetro cuadrado. A ver si tengo, que yo tenía una que tenía una hoja Yo de trabajo fórmula. con dinas. ¿Cómo? ¿Podría trabajar con dinas? Eh, creo que sí, pero la podés, o sea, que va a quedar. No, no sé cómo se conforma igual la dina. Pero calculo que sí, porque está sobre centímetro, entonces puede ser que sí. Ahora te busco, si no, el pasaje. A ver, si lo tengo acá. Bueno, trabajamos así. A ver, entonces sigo. Sí, mientras anda armando lo de las secciones, las velocidades. Yo ahora te busco esto. Ahí está. Acá tengo que hacer área por Ahí velocidad te, ahí por te mando velocidad esto 2. al celu, que es una hoja de fórmulas que tiene varias cosas y arriba te dice, ves cómo pasar de diferentes cosas. No sé si vos están las líneas. Gracias. Me parece que no tiene líneas. Dígame si estoy mal. A ver, hice la fórmula de área 2 por velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1. De ahí tendría que ir despejando, ¿no? Claro. O sea, porque, a ver, Área 2 es igual a pi. o sea, quiere la velocidad en B y en C. Entonces, Tengo que sacar la velocidad 2. claro. Y vos tenés el área en A y la velocidad en A. Acordate que el caudal siempre va a ser el mismo por la ecuación de continuidad. El caudal en A
tiene que ser el mismo al caudal en B y tiene que ser el mismo al caudal en C. En los tres, o sea, el caudal va a ser igual. Entonces, el caudal en A vos lo podés sacar, porque acordate que para sacar el caudal era área por velocidad. Vos tenés la sección transversal que es el área y tenés la velocidad en A. Entonces ya con eso puedo sacarle el caudal en A y ese mismo caudal va a ser el mismo caudal en B. Entonces puedo despejarle, teniendo la sección, puedo despejarle la velocidad. Entonces, ahora saco esa fórmula chiquita para sacar el caudal, que va a ser lo mismo que caudal A, caudal B, caudal C, Claro, y después ya saco la área por velocidad. sí. Ok, caudal. El caudal acá no lo sabemos o no. No, lo tenés que A ver. calcular. No, sí, ayúdame porque. No, sacás el caudal, o sea, voy a sacar el caudal en A primero, que es el en donde tengo los dos datos. Es el área, que son 30 centímetros cuadrados, por la velocidad, que son 15 centímetros sobre segundo. Entonces, una vez, o sea, que yo saco el caudal, que hago ese 30 por 15, me queda 450 centímetros cúbicos sobre segundo. Como este caudal es el mismo en todos, yo ahora sé que en la parte B va a tener ese mismo caudal, va a ser 450 centímetros cúbicos sobre segundo. El caudal B va a ser la velocidad B por la sección B. La sección en B es 20 centímetros cuadrados. Entonces despejo la velocidad en B, va a ser 450 centímetros cúbicos. Ahí me mareé. ¿Qué fórmula usaste? Caudal A. Esta misma despejé velocidad. O sea, la velocidad va a ser caudal dividido área. O sea, pasé el Para área el para caudal allá. A. Ah, eso es para la velocidad en B. Claro. Entonces ahí me da la velocidad en B, que es 22,5. Y la otra, la que te dije yo, no se hace. ¿Cuál? La de área 2 por velocidad 2. Área por Esa velocidad. no. Sí. Es esa misma área por velocidad. El área por la velocidad en B. Claro, pero la de área 2 por velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1. También, sí, podés sacarlo con esa también. Sí, sí, sí. Podés hacer así como hice yo, que saqué el caudal y después lo igualé, o podías hacer con la otra. O sea, la otra ibas a poner 30, 30, así me vuelvo para atrás, por 20, la velocidad, no, esto no voy a ir. 30 sí por 15, 30 por 15, o sea, velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Entonces, velocidad 1 era 15, área 1 es 30, velocidad 2 es la que quiero saber, y área 2 que es 20. Sí, podés hacerlo con esa, sí, también. Es lo mismo. Entonces, lo del radio no tengo que sacar acá, ¿no? ¿Cómo? El radio, acá no tengo que sacar. Tenés que averiguar las velocidades y después, último, a ver si sacamos, o sea, con el otro punto se va acá lo de las presiones. O sea, acá despejás la velocidad, lo que quieres que vos despejes es la velocidad. Entonces vas a hacer aquí los 15 por 30 dividido 20, me da la velocidad 2, y si no lo podías hacer como lo estaba haciendo yo, que es lo mismo, o sea, yo en vez de igualarlo, saqué primero el caudal y después lo estaba despejando. De las dos formas me da que es 22,5 centímetros sobre segundo. Y yo lo había hecho de esta forma, ves que me da lo mismo. Y ahora te falta sacar la velocidad en C. Calculate eso. Para sacar la velocidad en C sería velocidad 2 por área 2 es igual a velocidad 3 por área 3. Sí, podés igualarla con la 2 o con la 1. O sea, sí, podés sacar o velocidad 1 por área 1 igual velocidad 3 por área 3,
O puedes hacerlo con la 2, velocidad 2, ahora que ya tenés la velocidad 2 y el área 2, sacarla con esta. Con cualquiera de las dos te tiene que dar igual. Ok. 15 por 30 dividido 30 es igual a velocidad 3. 30 con 30. Me queda 15, la velocidad 3. 15 centímetros sobre segundo es la velocidad 3. Sí, puede estar tranquilamente porque al no aumentar la altura, ni estar pasando nada raro, va a tener la misma velocidad que al principio, porque tiene el mismo área. Ok, ahí hicimos el coso del A y el B. Bien. El B, ¿qué teoría tenemos que usar? Y en el B quiere las presiones, entonces ahí vamos a usar Bernoulli. O sea, podés usar también, hacer B, entre la presión primero A, todo lo A con lo B, sacás la presión B y después hacer entre el A y el C. O sea, para sacar la presión en C. La expresión A es igual a un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en A. Que en ningún momento viste que nos dicen que es un caño transversal, no me dicen que sube ni que baja, así que esta parte y la parte de la otra también se lo voy a sacar. Y en B tengo un medio de como la no hay densidad. altura, se tacha. Claro, o sea, usás la fórmula mucho más cortita. Entonces, Ok, esto a se... ver si la puedo hacer. No te Dale, miro. dale, dale. No, si quieres hacerla yo la hago aparte, a ver si me da igual. Dale. Dejala andinas, total, no te va a hacer nada, no va a cambiar nada más que 100 centímetros. Acá la presión A sería 0,79. No, la Esta es la presión es la de las velocidad. dinas, las 400. Presión en B. Ok. La densidad, Es la ese densidad es, 0,79. ok, sería PA más un medio por 0,79 por B. Velocidad nada. Velocidad nada, 15 centímetros sobre segundo. Es igual a presión en B, 400 más medio. Y la densidad en B, La misma, porque es el mismo fluido, 0,79. ok, por la velocidad en B, que es 22. Cero coma cinco por 0,79 por 15 me va a dar 5,92. Acá, nada, 0,5 por 0,79 por 5,5.
Acá me tengo 400, 7,38, 22, 19. Puede ser que me da la presión 402,96 pascales. Puede ser, a mí me dio 555, pero tengo que revisarla a ver si puse bien todo, porque como lo hice todo de corrida para no escribirte acá, a ver, espérate que lo vamos a... perdí el chat. No. Te dicto lo que hice si querés, así me... No, la densidad era 0,79. Sí. Listo, eso. 0,79 por 30, que era la velocidad al cuadrado. De este lado lo que quiero averiguar es la presión B, es 1/2 por 0,79 por la velocidad en 2, que era 22,5. Ah, yo en vez de 15 puse lo que me 30 o dio 15 era la velocidad. 15. Ah, o 15, ok. Entonces es eso lo que puse mal antes. Ah, ahí sí quedaría entonces, creo. Sí, entonces ahí te va a quedar, bueno, 15 al cuadrado por 0,79 por 0,5 más los 400. De este lado me queda 488,875 y de este lado me queda 22,5 al cuadrado por 0,79 por 1/2. Me quedó 199,96 y pasa restando para acá. Menos No, 190. tendríamos que sacar la presión en A acá, ¿no? No, Creo que en A ya la tenés, son los 400, en B. es que dice... Sí, dice en B tiene presión de 400. Ah, es la Por eso. presión de B lo que te dice. Yo se estaba Claro, buscando y igual es no. lo mismo pues, con ese 400 en PB Entonces sí, va en el otro. Eso es lo que. A ver, ahí lo abrí. y de acá sacamos, tenemos que hacer la misma fórmula para sacar la presión en Claro, C. claro. Sí, este 400 Siempre, va acá. siempre que se trate de presión tengo que usar esta fórmula Sí, sí. y mientras no mencione la altura, Lo podés eh, tachar. tacho eso, ok. Ahora hago Ahí te lo arreglé. presión en C, presión en A, más medio por 5,79, por B, velocidad norte es 15, luego C, más medio por 0,79. Y la velocidad en C, ¿cuánto nos había quedado? 15 también, 15, ¿no? sí. Creo 5, 92, 402,96, más, no, me queda PC, más, luego, 0,5 por 0,79, 22,5,
402,9 es igual a la presión C. A mí me quedó, yo multipliqué, hice esto, me dio 599,96 y a esto le tengo que restar un medio por 0,79 por 15 al cuadrado. Dijiste con la presión B vos, ¿no? Claro, Presión B. yo igualé la presión B con la presión C, o sea, todo lo B con la C. No, yo Entonces, hice la A con la C. igual debería quedar lo mismo, se supone. A ver, salvo que por ahí haya algo mal en el otro, entonces, a ver, lo voy a volver a calcular de arriba. 0,5 por 0,79 por 22,5 al cuadrado más 400. Sí, de este lado queda 599,96 y de este lado 15 al cuadrado por 0,79 por 0,5 es 88,875. Y para sacar presión a esto pasaba para allá restando. Entonces te queda 599,96 menos 88,875. A mí me quedó distinto. O sea, te da 511,085 y en la presión C va a quedar lo mismo, porque al volver a lo mismo, o sea, vuelve a tener el mismo área, la misma velocidad, entonces no hay nadie que le varíe. Entonces va a quedar la presión C y la presión en A, que son los dos lugares donde tiene las mismas áreas, va a quedar con la misma presión. A mí me quedó del lado izquierdo, en vez de 88,8, a mí me quedó, a vos te dio 599 y a mí me dio 5,9. Esa es la diferencia, creo. No, pero es mucho, pero tenés que sumar los 400. No te puede quedar 5,9. Algo por ahí miraste mal, o sea, o apretaste algo mal en la calculadora y te dio así. 0,5 por 0,79 por 22,5. Otro 100. 400 más 8,8 menos 5,92. Sí, me termina dando distinto también. Pero ¿por qué te da tan chiquito? O sea, estás haciendo esto 22,5 al cuadrado y lo multiplicás por 0,79 por 0,5. Ah, no lo hice al cuadrado. Ah, ahí está, puede ser eso. No lo hice al Sí, cuadrado. porque te quedaba muy chiquitita, por eso me llamaba la atención. Bueno, arreglátelo. Ya te tiene que quedar esto, 511,085. Porque tiene que ser cercana a la otra. Fíjate que si en B tiene 400, porque si cambia tanto la presión es porque tuvo que haber cambiado mucha la sección, que no es lo que pasa. Se achica un cachitito la sección. O sea, se achica, pero no tanto. Y acá me queda 599 menos lo que pasaría, que es 88,8. Y ahí me quedaría 511. Perfecto. Dame que lo voy a resaltar porque me re. Edad es igual a 511,085. Y ahora de este lado lo mismo, me queda. Acá me lo hago de nuevo, que lo hice con PA yo. Date. 511 más 0,85 más 88,88 es igual
PC, químico C, menos. Ah, claro, acá me queda 511,085 más 88,8 menos 88,8. Claro. Ok. Perfecto. Bueno, Después te hablo para otra sí, junta, pues. sí, avisa.